Madrid creyó estar presenciando una noche de solidaridad, glamour y música perfecta, pero en realidad estaba a punto de descubrir la mentira más grande del mundo del espectáculo. Él no era una estrella, no era famoso, era solo un padre soltero, un hombre invisible con un uniforme gris, pero con algo que la reina del escenario jamás tuvo: la verdad. Y esa noche, delante de miles de personas en el Teatro Real y millones frente al televisor, decidió hacer lo que nadie se atrevió a hacer: desafiar el poder, romper la farsa y poner la dignidad en el centro del escenario. Aquella noche en el Teatro Real, el aire estaba tan cargado que casi podía cortarse con un cuchillo. Trajes elegantes, perfumes caros, copas de cava brillando bajo las luces doradas. Casi 500 personas ocupaban sus butacas como si estuvieran presenciando un acto histórico. Y quizás sí lo era, pero no en la forma que esperaban. Sobre el escenario, envuelta en un vestido que parecía hecho de luz y arrogancia, estaba Valeria Solís, la diva, la mujer que España llevaba años adorando. Voz de oro, sonrisa perfecta, mirada fría. Esa noche no solo era cantante, era anfitriona, salvadora de niños con cardiopatías, imagen solidaria. Todo el Teatro Real la miraba con devoción, hasta que su sonrisa cambió. Sus ojos se movieron hacia un punto del escenario donde no había brillo, ni glamour, ni lentejuelas. Solo un hombre alto, de piel negra, uniforme gris de limpieza y unos guantes amarillos que aún tenían restos de producto. Un hombre que intentaba pasar desapercibido. Un hombre que no quería estar ahí, pero al que el destino había decidido empujar bajo el foco. ¡Tú! La voz de Valeria resonó por el teatro como una orden militar. ¡Ven aquí! Hubo un silencio extraño, un murmullo incómodo, algunas risas ahogadas. El hombre se quedó quieto un segundo, como si no terminara de creerlo. Se llamaba Samuel Navarro, un padre, un trabajador, un hombre que había aprendido a tragar humillaciones igual que otros tragan aire. «No te escondas». Valeria sonrió con una dulzura venenosa. «Hoy todos estamos aquí por el talento», remarcó la palabra. «Y dicen que tú tienes uno». Las cámaras del directo enfocaron su rostro. Millones de espectadores en España y Latinoamérica inclinaron la cabeza hacia la pantalla. Samuel dio un paso, luego otro. No era orgullo, no era valentía. Era algo más simple y más duro: resignación. Sabía lo que venía. En España, el espectáculo también sabe ser cruel. Cuando subió al escenario, la luz le golpeó el rostro. No llevaba traje, no llevaba maquillaje, no llevaba nada que lo protegiera. Solo llevaba unos ojos cansados y una dignidad frágil, pero firme. «Quiero que todos vean esto», anunció Valeria. «Porque a veces la vida coloca a las personas en su sitio, y hoy, Madrid, va a ver quién merece de verdad estar sobre este escenario». Un suspiro colectivo recorrió la sala. Había expectación, había morbo. Había gente que ya se relamía de ganas de ver cómo aquel hombre se hundía. Pero Samuel no bajó la mirada. En el patio de butacas, alguien se removió incómodo. En el palco, una mujer suspiró con algo parecido a compasión. Y mientras tanto, en algún hospital de la ciudad, una niña pequeña, conectada a máquinas, miraba la misma retransmisión con los ojos llenos de ilusión. Ese detalle, nadie en el Teatro Real lo sabía. ¿Todavía? ¿Y Madrid? Aún no tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Si aquella noche en el Teatro Real Madrid contenía la respiración, fue porque nadie conocía de verdad al hombre que estaba bajo los focos. Nadie sabía qué historia sostenía aquellos hombros cansados. Nadie conocía las cicatrices invisibles que Samuel cargaba desde hacía 5 años. Porque antes de ser el conserje al que habían humillado, Samuel Navarro había sido algo muy distinto. Había sido la voz que España no dejó escuchar hasta el final. 5 años atrás, no había uniformes de limpieza, ni suelos que fregar, ni miradas por encima del hombro. Había luces, público, y una palabra que parecía estar a punto de hacerse realidad: futuro.
Samuel participaba en el mayor concurso musical del país. No era famoso todavía, pero bastaba oírle cantar para entender que había algo diferente en él. Tenía una voz potente pero limpia, de esas que emocionan sin pedir permiso, que erizan la piel incluso a los que dicen no creer en eso de sentir la música. El público lo adoraba, los jueces lo respetaban, y entre esos jueces estaba ella. Valeria Solís, entonces ya era grande, pero aún no era la leyenda que sería después. Fue ella quien, frente a millones de espectadores, lo llamó la próxima gran esperanza de la música española. La gente lo veía como un símbolo de superación. Un hombre negro, trabajador, humilde, a punto de convertirse en una estrella en un país que a veces todavía cuesta aceptar que el talento no tiene color, ni barrio, ni apellido. Y entonces llegó la noche decisiva. La final. La noche en la que todo debía convertirse en gloria, y se convirtió en herida. Minutos antes de subir al escenario, mientras las luces se preparaban para coronarle, su móvil vibró. Un número del hospital. Esa llamada que nadie quiere recibir. Esa llamada que no espera aplausos ni cámaras, solo decisiones. Y a veces, decisiones que duelen más que cualquier fracaso. Señor Navarro, su mujer está muy grave. Debe venir. Ahora. No hubo debate interno. No hubo cálculo. No hubo quizás después del programa. Fue instinto. Fue amor. Fue humanidad. Su esposa llevaba semanas enferma, pero parecía estable. Aquella noche su corazón dijo basta. Samuel no pidió permiso al director del programa. No buscó la cámara. No hizo discurso dramático. Solo corrió. Corrió como si la vida dependiera de ello. Y dependía. La televisión, sin embargo, no perdona las ausencias. Y Valeria tampoco. Al día siguiente, España se despertó con titulares violentos. Abandona. Irresponsable. No está preparado. No respeta al público. El programa necesitaba un villano. Y Samuel fue perfecto para el papel. La audiencia no sabía nada. Nadie habló de hospitales. Nadie habló de dolor. Y entonces apareció ella en televisión. Valeria. Con su tono aparentemente mesurado, pero afilado. Quien no respeta una oportunidad, dijo, no merece un sueño. Fue una frase. Solo una. Pero en televisión, una frase puede matar. El teléfono dejó de sonar con ofertas. Las puertas se cerraron discretamente. Las discográficas no lo veían claro. Colegas dejaron de responder mensajes. La industria hizo lo que mejor sabe hacer cuando alguien deja de ser rentable. Se desentiende y olvida. Su esposa murió 3 días después, y la pequeña Lucía nació antes de tiempo. Uno entra a un hospital creyendo que solo puede pasar una desgracia. Samuel descubrió que la vida, cuando golpea, a veces decide hacerlo doble. Lucía pesaba poco más de 1,5 kilos. Tenía la piel frágil, los latidos irregulares, y un diagnóstico que se clavó en su alma como un hierro ardiendo. Cardiopatía congénita. Una niña diminuta luchando por seguir aquí. Una vida que había empezado con miedo, cables y máquinas. Samuel no volvió a cantar en escenarios. Volvió a la realidad, a las facturas, a los trabajos que nadie aplaude, nadie graba, nadie presume. Uniforme gris por la mañana, turno de limpieza en teatros, auditorios y lo que saliera. Turno de cocina por la noche. 4 horas de sueño cuando había suerte. O menos. Y aún así, cada madrugada en el hospital, cuando la niña lloraba asustada, Samuel le cantaba, muy bajito, casi en susurro. Canciones que había cantado 1000 veces en escenarios, pero que nunca habían sido tan importantes como allí. Lucía, a pesar del dolor, siempre se calmaba. Las enfermeras lo miraban en silencio. Alguna lloraba, porque aquella voz ya no era técnica, ni espectáculo, ni fama. Era amor puro. La vida siguió. No para arriba, no triunfal, pero siguió. Hasta que el destino decidió, caprichoso y cruel, cruzarle de nuevo con Valeria Solís. Una gala benéfica. Un evento supuestamente noble. Recaudación para niños con problemas de corazón.
precisamente como Lucía. Samuel entró a trabajar esa noche como cualquier otra. Escoba, productos de limpieza, responsabilidad y silencio. Mientras el Teatro Real se llenaba de trajes caros, risas elitistas y música perfecta, él limpiaba pasillos, invisible, como siempre, hasta que escuchó algo que no debía haber escuchado, y comprendió que, en ese teatro donde todo parecía brillo y bondad, también había mentira. Una mentira grande, una mentira peligrosa, una mentira que llevaba años construyéndose, y que esa noche, en directo, estaba a punto de coronarse. Samuel miró el escenario desde la distancia y apretó los dientes, porque a veces la vida te hace elegir, callar, o sostener la verdad aunque te cueste todo, y esa elección estaba cada vez más cerca. Muy pronto, España descubriría que aquel hombre al que estaban a punto de humillar públicamente no era un don nadie, era alguien a quien la vida ya había probado y que aún seguía de pie. Y eso siempre es más peligroso que cualquier fama. Samuel no quería escuchar nada. Esa noche no había ido a buscar problemas. Había ido a trabajar, a limpiar, a pasar desapercibido como tantas otras veces. Pero la vida tiene esa costumbre tan española de meter las narices donde nadie la llama, y de ponerte delante aquello de lo que intentas escapar. Mientras los invitados ocupaban lentamente sus butacas, mientras las luces del Teatro Real se ajustaban, mientras Madrid se preparaba para una noche solidaria, Samuel estaba en un pasillo lateral, recogiendo unas botellas de agua y comprobando que todo quedara impecable. El sonido del ensayo flotaba en el aire. Instrumentos afinando, voces murmurando, técnicos corriendo de un lado a otro, y entonces la escuchó. La voz de Valeria Solís. No era la voz que el país adoraba en televisión. No era la voz perfecta, brillante, sobrenatural. Era una voz humana, cansada, tensa, con esfuerzo, con grietas, una voz real. «Otra vez», ordenó ella. La banda repitió el fragmento. La melodía subía, trepaba, empujaba hacia esa famosa nota que todo el mundo consideraba casi milagrosa. La nota que la había convertido en leyenda. La nota que España presumía como si fuera patrimonio nacional. Y Valeria falló. No fue una pequeña inestabilidad. No fue un error discreto. Fue una ruptura. Se quedó corta. Se le quebró el registro. La nota no salió. Se le escapó un gesto de rabia contenida, de orgullo herido. Miró de reojo al técnico de sonido. «La garganta la tengo fatal hoy. Sube el apoyo». Samuel frunció el ceño. La banda volvió a empezar. Esta vez, la nota sonó perfecta. Demasiado perfecta, redonda, inhumana, como si alguien hubiera colocado un diamante en mitad de una canción. Samuel, que había pasado media vida escuchando voces, supo al instante lo que estaba ocurriendo. Aquello no era en directo. No venía del pecho. No venía de ningún cuerpo. Venía de los altavoces. Samuel se quedó quieto en mitad del pasillo. No respiró. No parpadeó. Algo se le removió dentro. Una mezcla de indignación, incredulidad y tristeza. Porque esa mujer, la que le había condenado, la que le había señalado como irresponsable ante un país entero, la que había hablado de respeto al arte, llevaba años mintiendo, y no solo mintiendo, ganando dinero con la mentira. No fue el único detalle. Entre instrucciones y ajustes técnicos, Samuel escuchó otra conversación. La típica charla que los que mandan tienen cuando creen que nadie de los invisibles está cerca. ¿Las cifras del donativo?, preguntó uno de los coordinadores. «Se anunciará que todo va a los niños», respondió otra voz. «Ya sabes, emoción, lágrimas, público contento. Pero legalmente solo estamos obligados a entregar un pequeño porcentaje al hospital. El resto es producción, marca, imagen, lo de siempre». Samuel sintió un golpe en el estómago. Lucía, su niña, su pequeña con el pecho cicatrizado y las manos siempre frías. Era por niños como ella por los que esa gala existía en teoría. Niños que luchaban por respirar, por vivir,
por tener otra oportunidad. Y aún así, allí arriba, entre decorados de lujo, contratos blindados y micrófonos caros, se hablaba de imagen, negocio, beneficio. Mientras en los hospitales de Madrid, padres como él contaban las monedas para pagar medicinas. Se apoyó en la pared. Cerró los ojos un segundo. Podría haberse marchado. Fingir no haber oído nada. Continuar empujando el carro de limpieza, terminar su turno, volver a casa agotado, abrazar a Lucía y seguir viviendo como siempre, callando para sobrevivir. En España, demasiada gente ha aprendido a hacer eso. Pero a veces la vida ya te ha golpeado tanto que deja de darte miedo que te golpee otra vez. A Samuel ya le habían quitado el sueño, la tranquilidad, el futuro, la reputación, incluso el amor de su vida. Solo le quedaba una cosa, la conciencia, y no estaba dispuesto a venderla. Abrió los ojos. Miró hacia el escenario como quien mira a un enemigo antiguo, pero también como quien mira a una herida mal cerrada que vuelve a abrirse. Porque aquella noche no era solo una gala, era un ajuste de cuentas invisible. Era el destino poniéndolo otra vez frente a Valeria. Pero esta vez, no como juez y acusado, sino como iguales. Ella con su poder, él con la verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre pesa más de lo que parece. Los ensayos terminaron. El teatro se llenó de aplausos falsos de prueba, risas elegantes, perfumes caros, flashes de móviles. Madrid se conectó, literalmente, a lo que creía que sería una noche emocionante y solidaria. Samuel volvió a su posición de trabajo. Pasos discretos. Cabeza baja. Apariencia de hombre invisible. Pero dentro, algo ya no estaba en silencio. Había rabia, sí, pero también había dignidad. Una dignidad que llevaba años intentando no romperse. Una dignidad que, esa noche, estaba cansada de seguir tragando. Se llevó la mano al pecho, respiró hondo. Y supo una cosa. Si esa mentira seguía adelante, si Valeria volvía a lucirse, si España volvía a emocionarse con algo que no era verdad, si esa farsa triunfaba otra vez, Lucía crecería en un mundo donde la mentira gana y donde los poderosos pisan sin consecuencias. Y Samuel no podía permitirlo. No por justicia moral, no por venganza, no por orgullo, sino porque era padre. Un padre que todavía podía elegir enseñar a su hija que hay cosas que no se venden. Ni por fama, ni por dinero, ni siquiera por miedo. Y esa elección estaba acercándose. Muy pronto las luces se encenderían, las cámaras empezarían a grabar. Valeria sonreiría al mundo. España aplaudiría. Y Samuel tendría que decidir si callar como siempre, o decir lo que nadie se atrevía, lo que nadie quería escuchar, lo que podía destruirlo, o salvarlo. Pero, sobre todo, lo que podía, por primera vez en muchos años, poner la verdad en el centro del escenario. Las luces del Teatro Real se apagaron durante unos segundos. Ese tipo de silencio que precede a lo grande. Ese instante en el que el público contiene la respiración y el corazón parece latir a compás con el murmullo de la sala. De pronto, estalló la música. Los focos se encendieron. Y allí estaba ella, Valeria Solís, la reina. Vestido brillante, sonrisa estudiada, elegancia impecable. Caminaba por el escenario como si le perteneciera. Y en cierto modo así era. España llevaba años rindiéndose a sus pies. Cada gesto, cada nota, cada mirada parecía diseñada para provocar ovaciones. Esa noche no fue distinta. El público estalló en aplausos, algunos se pusieron en pie, las cámaras enfocaban cada segundo. La retransmisión en directo ardía de comentarios. «Buenas noches, Madrid», dijo Valeria con esa voz suave pero afilada. «Hoy no estamos aquí solo para cantar. Estamos aquí para dar esperanza». Palabra tras palabra, el teatro vibraba como si todo fuera puro y noble. Como si realmente aquella gala fuese un acto de amor colectivo. Pero Samuel, desde el lateral del escenario, sabía que no lo era. Y eso convertía cada frase de Valeria en una bofetada silenciosa. Cantó las primeras canciones. Perfectas, demasiado perfectas.
Samuel ya no escuchaba como un espectador, escuchaba como quien sabe mirar detrás de la cortina. Cada vez que la música subía más de lo normal, cada vez que la voz parecía demasiada para un cuerpo humano, él reconocía aquello que había oído en los ensayos. No era magia, era trampa, y aún así, el público aplaudía con fervor. Porque es más fácil creer lo que emociona que aceptar lo que incomoda. Entonces llegó el momento clave. La canción estrella. La canción que había convertido a Valeria en mito. El famoso tema con la nota imposible. Esa nota que supuestamente solo ella podía alcanzar. Esa que media España había intentado imitar en casa. Sin éxito. Valeria sonrió humildemente. Esta canción, dijo, representa lo que somos capaces de alcanzar cuando creemos en nosotros mismos. Samuel apretó la mandíbula. La orquesta empezó. El teatro se llenó de una energía extraña, tensa, expectante. La interpretación avanzó. Valeria, teatral, segura, dominando el escenario como siempre. Y entonces se acercó a ese fragmento. El puente previo al clímax. La subida. Los ojos de Samuel no se apartaban de ella. La conocía demasiado bien. Esa rigidez en el cuello. Ese hombro que se elevaba un poco más de la cuenta. Esa respiración contenida. Era el mismo gesto que había visto en el ensayo. La misma lucha interna. El mismo miedo a no llegar. Y entonces, la nota sonó, pero no de su garganta. Salió perfecta, fría, digital, inmaculada, como una joya artificial puesta encima de la música real. La gente gritó, aplaudió, se emocionó. Samuel no, porque algo dentro de él no soportó más. No fue rabia, no fue heroísmo, no fue valentía épica, fue algo más sencillo y más devastador, dignidad cansada. La mentira había ganado demasiadas veces. Aquella noche, por primera vez, Samuel decidió no permitirlo. Y sin pensarlo demasiado, dio un paso hacia la luz. Primero uno, luego otro y otro más, hasta que apareció sobre el escenario. El público enmudeció. La orquesta bajó el volumen por inercia. Los técnicos se miraron alarmados. Las cámaras le enfocaron de golpe, como si el universo hubiera girado bruscamente su atención hacia alguien que no debía estar ahí. Un hombre alto, uniforme gris, guantes amarillos. Un trabajador, un nadie, pero con los ojos firmes. Valeria se giró. Lo reconoció al instante. No como se reconoce a un extraño, sino como se reconoce a alguien que forma parte de un pasado que nunca quisiste volver a ver. Samuel Navarro. Hubo un destello helado en su mirada. No de miedo, de soberbia herida. Bueno, sonrió. Mirad quién ha decidido saludar. Algunas risas incómodas surgieron del público. España adora el morbo, hasta que deja de ser cómodo. Un aplauso para nuestro trabajador invitado, dijo ella con tono venenoso, que hoy tiene la suerte de pisar este escenario aunque no le corresponda. Risas, aplausos nerviosos. Samuel escuchó todo, lo aceptó todo, pero no se movió. Valeria se acercó, le colocó un micrófono en la mano. Un gesto aparentemente amable, pero cargado de humillación. Dicen que sabes cantar, susurró al micrófono, pero con ese tono de quien clava un cuchillo mientras sonríe. Demuéstralo. Samuel levantó la mirada, no hacia ella, hacia el teatro, hacia España. Respiró y entonces habló. Antes, dijo con voz templada, antes de cantar, quiero pedir algo. El teatro se tensó. Valeria arqueó una ceja. ¿Qué algo?, preguntó con sorna. Samuel la miró directo a los ojos. Que apagues la pista de apoyo. Que cantes tú. Silencio. Silencio absoluto. Un silencio tan pesado que incluso las luces parecieron temblar. El público no sabía cómo reaccionar. Los músicos se miraron desconcertados. Los técnicos dudaron. Valeria sonrió, pero no con ternura. Con furia. Una furia elegante. Pero furia al fin y al cabo. Y esa petición, esa pequeña frase dicha por un hombre al que nadie había tomado en serio, acababa de arrancar la máscara más grande del escenario español. Y eso iba a cambiarlo todo. El silencio que siguió a la frase de Samuel fue tan denso
que parecía tener peso propio. Ni una tos, ni un murmullo, ni un suspiro. Solo cientos de ojos abiertos de par en par, y millones al otro lado de las pantallas preguntándose lo mismo. ¿Acababa de desafiar a Valeria Solís en directo? Sí, lo había hecho. Y no con gritos, ni arrogancia, ni teatralidad. Lo había hecho con una calma peligrosa, con esa serenidad que solo tienen quienes ya no tienen nada que perder. Valeria tardó un segundo en reaccionar. Un segundo que en televisión es eterno. Un segundo donde su sonrisa comenzó a agrietarse. Un segundo en el que la máscara perfecta tembló. Después, recuperó postura. Estirada, soberbia, herida. ¿Apagar la pista?, repitió, exagerando una risa elegante. ¡Qué ocurrencia! Esto es un espectáculo profesional, no una improvisación de bar. Algunas personas rieron, más por compromiso que por diversión. Samuel no bajó la mirada. Solo pido que cantes, respondió. Tú, sin nada más. Como dices que siempre haces. Aquello no era una acusación, gritaba. Era una verdad lanzada con suavidad, pero con puntería. El público empezó a inquietarse. En las primeras filas, algunas miradas comenzaron a cambiar. Los técnicos dudaron. La banda dejó caer sus instrumentos poco a poco. Había tensión, había incomodidad, pero sobre todo, había algo nuevo. Duda. La duda es peligrosa, porque cuando entra, cuesta echarla. Valeria apretó los dientes sin perder la sonrisa prensada. «Apagad la pista», ordenó al fin. Los técnicos se miraron. Uno tragó saliva, pulsó. El respaldo desapareció. La música se quedó desnuda. Y Valeria cantó. Las primeras notas salieron firmes, casi arrogantes. Control, técnica, profesionalidad. El público empezó a relajarse. Quizá el valiente del uniforme había exagerado. Quizá aquella acusación era solo rabia mal gestionada. Y entonces llegó el puente, la subida, la frontera que separaba lo bueno de lo legendario. El cuello de Valeria volvió a tensarse. Los hombros se elevaron. La respiración cambió. Intentó alcanzar la nota. Y se rompió. Fuerte, audible, innegable. Un sonido seco, desgarrado, ajeno a la perfección con la que había engañado a todos durante años. El teatro entero se quedó helado. Ella fingió toser. Pidió agua, intentó disimular. La garganta, balbuceó. Demasiado estrés. Pero Samuel no habló. No lo necesitaba. La prueba estaba allí. Clara, cruda, violenta. Lo que ocurrió a continuación fue brutal. No físicamente, no con sangre, pero igual de devastador. El público dejó de ser público. Se convirtió en juez. Murmullos primero. Comentarios después. Móviles levantándose. Twitter encendiéndose. Mensajes saliendo disparados. Periodistas tecleando como locos. Y entonces, ocurrió lo que nadie esperaba. La gente pidió algo que en España es raro pedir en directo. «Verdad. Que cante otra vez sin pista», gritó alguien. «Si es tan buena, que lo demuestre», añadió otro. «Queremos saber la verdad», clamaron varios. Valeria, con una sonrisa rota y una mirada que ocultaba pánico, buscó apoyo en la organización. Nadie se movió. Nadie quiso cargar con esa bomba, porque cuando el público se pone del lado de la duda, ni el poder parece suficiente. Respiró hondo, intentó otra vez, y volvió a fallar. Esta vez ya no había excusas. El teatro explotó, no en aplausos, en realidad. Y la realidad puede ser más feroz que cualquier crítica. Samuel seguía ahí, quieto, digno, herido, pero entero. Valeria lo miró. Y ahí dejó de ser artista, y pasó a ser algo peor. Alguien que se sabe descubierto. Se acercó a él. Demasiado cerca, con una sonrisa que no era sonrisa, con ese tono dulce que solo tienen las amenazas peligrosas. «Te vas a arrepentir», susurró, pero lo suficiente para que los micrófonos lo captaran. «No sabes con quién te estás metiendo». España entera lo oyó, y lo grabó, y lo repitió, y lo viralizó. Ese fue el momento en el que la farsa dejó de ser espectáculo, y se convirtió en guerra.
No una guerra de gritos, una guerra de poder. Porque los aplausos cambiaron de dirección, la simpatía cambió de dueño, la narrativa giró. Y cuando el poder ve peligrar su corona, contraataca. Después del desastre público, después del vergonzoso intento de justificarse, después de fingir normalidad, el evento se dio por cerrado, mal, roto, irrecuperable. Samuel fue llevado a una sala secundaria, no como invitado, no como héroe, como problema. Allí, lejos de cámaras, lejos del brillo falso, lejos del público que ahora cuestionaba, aparecieron los verdaderos rostros del sistema. Trajes caros, sonrisas educadas, ojos fríos, y entre ellos, la abogada personal de Valeria, segura, pulida, letal. Señor Navarro, dijo con esa cortesía que suena a hielo. No sabe el daño que ha provocado esta noche, a una artista, a un evento benéfico, a la reputación de mucha gente importante. La palabra importante pesó mucho. Samuel no respondió. No tenía por qué. La abogada colocó sobre la mesa una carpeta gruesa. Esto es una demanda, continuó. 10 millones de euros. Por difamación, por daños y perjuicios. Por destruir profesionalmente a una de las artistas más relevantes del país. Samuel sintió el estómago apretarse. 10 millones. Ni en 100 vidas podría pagar eso. Pero ella no había terminado. Sin embargo, sonrió. Somos personas razonables. No queremos arruinarle la vida así. Colabora. Samuel levantó la mirada. Una disculpa pública, dijo ella con naturalidad. Declarar que mintió, que estaba resentido, que actuó desde la rabia, y el asunto desaparece. Silencio. Y la operación de su hija, añadió como si fuera caridad. Podría resolverse muy rápido. Lucía, su niña, su corazón, su vida. Samuel cerró los ojos un segundo. En ese segundo, muchos habrían cedido. Muchos habrían firmado. Muchos habrían dicho, da igual, lo importante es mi familia. Y él lo entendía. Era humano. Pero entonces volvió a ver mentalmente el pecho de Lucía lleno de cicatrices. Y el rostro de su esposa muriendo. Y a Valeria mintiendo. Y a cientos de niños usados como excusa. Respiró. Y respondió. ¿No? No fue un grito. No fue dramático. No fue heroico. Fue firme. Fue verdad. La abogada perdió la sonrisa. Entonces, dijo con tono frío, prepárese, porque a partir de mañana vamos a destrozarle. Y cumplieron. Al amanecer, España despertó con la prensa trabajando como una máquina bien engrasada. Conserje conflictivo. Padre problemático. Extorsionador disfrazado de héroe. Buscaba fama. Se habló de su barrio, de su pobreza, de su origen. Se manipuló, se inventó, se envenenó. Porque cuando el poder decide atacar, no apunta a la razón. Apunta a la dignidad. Y esa es la que más duele perder. Pero Samuel todavía no había sido vencido. Porque aún quedaba algo que el poder no había calculado. España estaba empezando a pensar por sí misma. Y eso sí que da miedo. La mañana siguiente fue un golpe seco. No hizo falta esperar horas para que el ataque comenzara. A las 7 de la mañana, los titulares ya estaban colocados como cuchillos, listos para apuñalar. Trabajador problemático, manipulador. Ha destruido una gala benéfica. Un hombre resentido arruina la noche de solidaridad. Ni una sola palabra sobre los fallos de Valeria. Ni una mención a la pista de apoyo. Ni una duda. Ni siquiera una pregunta. La maquinaria estaba funcionando. Perfecta, precisa, cruel. Samuel lo vio todo sentado en la silla de plástico de la cocina del pequeño piso social donde vivía con Lucía. La televisión encendida, el mundo opinando. Él callado. No había comida sobre la mesa, solo silencio. Un silencio que dolía. El teléfono vibraba. Mensajes desconocidos, insultos, amenazas, burla, desprecio. España, que tan rápido aplaude, a veces también aprende demasiado rápido a señalar. Lucía, aún frágil, aún en su propio combate contra su corazón enfermo,
Entró lentamente en la cocina. Llevaba la bata de andar por casa y esas ojeras que ningún niño debería tener. Se sentó a su lado. Lo miró. «Papá», susurró. «¿Hiciste algo malo?» Samuel tragó saliva. El hombre que había soportado juzgados mediáticos, pobreza, humillación pública y noches enteras limpiando mientras el mundo dormía. Estuvo a punto de romperse con esa simple pregunta. «No, hija», respondió con voz baja. «Solo dije la verdad». La verdad, una palabra que de repente parecía tan frágil. Pero no lo estuvo siempre, porque lo que el poder no esperaba era que la verdad también tiene memoria. Y cuando alguien tiene el valor de decirla primero, otros recuerdan que también pueden. Pasó algo curioso. No en televisión, no en los periódicos, en los móviles, en WhatsApp, en Twitter, en foros, en grupos cerrados, en pasillos de estudios musicales. Mensajes susurrados que poco a poco se hicieron voz. Yo también estuve allí. Yo trabajé en su equipo. Yo he escuchado esa pista. Eso no es nuevo. Eso lleva pasando años. Y entonces apareció el primero. Un rostro desconocido para el gran público, pero tremendamente significativo para la industria. Daniel Reyes. Ingeniero de sonido. El hombre que llevaba años detrás del milagro vocal de Valeria. Grabó un vídeo. Sin maquillaje, sin filtros, sin producción. Solo él, sentado, mirando a cámara como quien se quita una losa del alma. «Basta», dijo. «Una simple palabra». Y España escuchó. Contó que había reproducido esa pista tantas veces que podía recitarla de memoria, que las notas más impresionantes nunca habían salido de la garganta de Valeria, que durante 5 años su trabajo fue sostener una mentira, mientras veía cómo un hombre inocente era triturado por atreverse a señalarla, y terminó diciendo algo que recorrió el país como un latigazo. Ese hombre dijo la verdad. Y yo fui cobarde demasiado tiempo. El vídeo duró 8 minutos. En 20, era viral. En 1 hora, ya no podían ignorarlo. Después llegó la segunda voz. Una mujer de unos 40 años, rostro serio, mirada firme. Adriana Vega, cantante de estudio. Una de esas voces que sostienen la música desde la sombra, mientras otros se llevan la gloria. Ella habló todavía más claro. Yo soy la que canta esas notas. Silencio. País congelado. Mostró contratos. Mostró cláusulas de confidencialidad. Demostró pagos insultantes por trabajos gigantescos. Enseñó grabaciones. Contó el día en que firmó por necesidad. Y el día en el que decidió callar por miedo. Valeria no canta esas notas. Dijo sin temblar. Nunca las cantó. Y estoy harta de ser invisible. Las redes dejaron de ser campo de ataques y se convirtieron en campo de preguntas. ¿Cuántas veces habían sido engañados? ¿Cuánta gente había sido silenciada? ¿Cuánta mentira había detrás de la supuesta excelencia? Las primeras críticas a Samuel desaparecieron. Luego empezaron las disculpas públicas. Luego las muestras de apoyo. Luego, algo más grande, la empatía. La gente empezó a mirar diferente su historia. Ya no era un conserje que se metió donde no debía. Era un padre, un hombre que se atrevió a enfrentarse a una industria entera. Y mientras todo esto explotaba, Samuel no estaba luchando solo en redes. Estaba luchando en el hospital, porque justo cuando el país empezaba a escuchar, Lucía cayó. Un ataque repentino, pulso acelerado, dolor, respiración corta, ambulancia, urgencias, monitores, miedo. Samuel corrió junto a la camilla. Esa carrera eterna, esa angustia que aprieta el pecho más que cualquier demanda judicial, más que cualquier escándalo, más que cualquier titular. El médico no adornó nada. La situación se ha complicado. Necesitamos operar antes de lo previsto. Antes de lo previsto. Traducción. Más riesgo. Más urgencia. Más miedo. Samuel se sentó junto a la cama de su hija cuando todo se estabilizó un poco. La miró dormir con los cables conectados al pequeño cuerpo que tanto había sufrido desde el primer día. Todo lo que él estaba haciendo, toda la tormenta, toda la guerra, era por ella. Y aún así,
El mundo parecía dispuesto a derribarlo. Pero entonces ocurrió algo que cambió de nuevo el tablero. Apareció alguien más, no un técnico, no una voz anónima, no un fan, un hombre grande, un hombre que España respetaba, un productor legendario, alguien que había trabajado con Valeria, alguien que sabía demasiado, alguien que llevaba años tragando. Y ese alguien dijo, ya basta, él no está solo. Las ruedas del sistema que habían aplastado a Samuel empezaban a girar al revés, porque hay algo profundamente español en todo esto. Podemos callar mucho tiempo, podemos aguantar demasiado, podemos mirar hacia otro lado, hasta que vemos una injusticia tan grande que ya no podemos. Y cuando eso pasa, España como país no perdona. Lo que comenzó como una humillación pública ya no era espectáculo, era una batalla por la verdad. Una batalla que había empezado con un conserje y ahora ya pertenecía a todos. España llevaba días hablando de lo mismo, en bares, en oficinas, en redes, en las sobremesas con café. Todos tenían una opinión. Había quienes aún defendían a Valeria, aferrados a la imagen perfecta que la televisión les había vendido durante años. Pero muchos otros habían abierto los ojos. Y entonces llegó el día. Madrid amaneció gris. Ese gris típico de invierno que no llueve, pero pesa. Frente al edificio judicial, cámaras, periodistas, micrófonos, gente curiosa. Parecía más la alfombra roja de una gala que la puerta de un juzgado. Ironía pura. A la gente le cuesta distinguir dónde termina el espectáculo y empieza la realidad. Pero ese día no había guión. Ese día no había pista de apoyo. Ese día no había segunda toma. Aquel día solo existía la verdad y el miedo a ella. Samuel llegó temprano, sin escolta, sin traje caro, sin poses. Solo él. Un hombre alto, de piel negra, con esa dignidad silenciosa que no necesita adornos. Llevaba la camisa sencilla que usaba para ocasiones importantes. Parecía nervioso, pero no roto. Nunca roto. Dentro ya estaba ella, Valeria Solís. No la diva, no la estrella, no la reina indiscutida del pop español. Solo una mujer sentada ante la ley. Hermosa, sí. Pulida, sí. Con un equipo legal monumental a su lado. Pero los ojos ya no eran invencibles. El juez entró. Silencio absoluto. Ese silencio que pesa. Ese silencio que corta. Ese silencio que decide. ¿Estamos aquí?, comenzó la magistrada, para determinar si el señor Samuel Navarro ha difamado a la señora Valeria Solís, o si por el contrario, sus declaraciones responden a hechos ciertos. Hechos ciertos. Qué fácil es decirlo. Qué difícil es probarlo. Qué peligroso es enfrentarlo. Primero hablaron los abogados de Valeria, con palabras bonitas, con términos complicados, con esa seguridad que siempre ha acompañado a los que creen tener el poder de su parte. Pintaron a Samuel como un vengativo, como un oportunista, como un hombre que quiso arruinar una carrera por ego y resentimiento. Samuel escuchó, como quien oye llover, porque él sabía algo. La lluvia no cambia la verdad, solo la moja. Luego fue el turno de su abogada, serena, clara, directa. Pidió permiso para mostrar los vídeos de la gala. Se proyectaron en silencio. La humillación, la nota fallida, el susurro amenazante, la reacción del público, la caída. Todo allí, crudo, sin edición, sin maquillaje. El juez observó con atención. Las cejas se arquearon. El semblante se tensó. Llamamos al primer testigo, anunció la defensa. Daniel Reyes entró nervioso. No era un hombre hecho para los focos. Nunca lo había sido. Su sitio siempre estuvo detrás de cables, consolas, auriculares. Pero ese día debía estar delante. Juró decir la verdad, y la dijo. Contó cómo durante años se había reproducido la pista, cómo la nota imposible nunca fue de Valeria, cómo muchas actuaciones en directo no lo fueron, cómo aquel mito había sido cuidadosamente construido, y cómo el silencio se había impuesto con dinero y miedo. La sala contuvo el aliento. Luego, la defensa llamó a la segunda testigo.
Adriana Vega, la mujer que había cantado lo que España había aplaudido como milagro vocal, entró con el porte de quien ya ha llorado demasiado y ha decidido no hacerlo más. Explicó su trabajo, mostró contratos, enseñó correos, aportó grabaciones. Su voz no temblaba. Hablaba sin rencor, pero con firmeza. Yo soy la voz que escucharon todos esos años, dijo. Y me escondieron para que otra persona brillara. Silencio. Ese silencio incendiario. Ese silencio que no grita, pero golpea. El abogado de Valeria intentó desestabilizar. Insinuó intereses ocultos. Intentó jugar con tecnicismos. Pero aquel día ya nadie quería tecnicismos. Querían claridad. Y entonces llegó el momento más incómodo de todos. La magistrada, serena, firme, miró directamente a Valeria. «Señora Solís», dijo, «este tribunal necesita claridad absoluta, así que le haré una pregunta muy sencilla». La sala entera se tensó. «¿Puede usted cantar ahora mismo esa nota?» El mundo se detuvo. No había orquesta, no había luces, no había fans, no había espectáculo. Solo una mujer, un juez, un micrófono y la verdad. Valeria intentó sonreír. Dijo que estaba nerviosa, que no estaba preparada, que no era contexto adecuado. El juez insistió. «No le pido un concierto, solo una demostración mínima que respalde su demanda por difamación. Un derecho básico. Si acusas a alguien de mentir, demuestra que dijo mentira». Valeria tragó saliva. Miró a sus abogados, miró al público, miró a Samuel. Inspiró, lo intentó. La sala entera contuvo el aire. Era un momento histórico. No en la música, en la dignidad. Abrió la boca y falló. No alcanzó. No pudo. La nota se quebró. Igual que aquella noche. La máscara cayó por última vez. La magistrada no necesitó mucho más. Sentencia provisional. Clara. Directa. Inapelable en espíritu aunque el trámite siguiera. Este tribunal no encuentra indicios de difamación. Encuentra, en cambio, indicios serios de engaño continuado hacia el público y posible fraude comercial. Se rechaza la demanda presentada contra el señor Navarro, la palabra que todos esperaban, libre. Samuel no lloró, no gritó, no celebró, solo respiró. Respiró de verdad. Por primera vez en mucho tiempo. Fuera, las cámaras explotaron. Los titulares se dieron la vuelta. La narrativa cambió. España cambió. Pero Samuel no salió corriendo a hablar con periodistas. Salió corriendo al hospital. Porque mientras el país discutía, mientras la justicia hablaba, mientras la verdad se imponía, en una cama blanca, entre luces frías y máquinas que pitaban, había alguien mucho más importante que cualquier escándalo. Lucía y su batalla. Todavía no había terminado. Y en ese pasillo, con olor a desinfectante, con el corazón pequeño de su hija luchando por seguir aquí, Samuel entendió algo. Había ganado una guerra enorme, pero la más importante, la de salvar a su niña, estaba a punto de comenzar. El hospital huele siempre a metal limpio y café frío, a miedo silencioso y paciencia obligada. Samuel pasó horas sentado en esa sala blanca, con la mirada fija en una puerta que parecía no abrirse nunca. Afuera, España hablaba de justicia, de verdad, de música, de escándalo. Pero dentro de aquel hospital, lo único que importaba era una niña pequeña luchando contra el cansancio de su propio corazón. Lucía. Los médicos dijeron lo justo. Nada de promesas vacías, nada de optimismo decorativo, cirugía larga, riesgo real, pero necesaria. Samuel cerró los ojos cuando la vieron entrar en quirófano. No rezó con palabras porque no siempre salen. Rezó como rezan los padres, apretando las manos, sosteniendo el pecho para que no se rompa, y confiando en que la vida, por una vez, decida ser justa. Las horas fueron una tortura lenta. Afuera, periodistas seguían reuniéndose. Gente anónima dejaba mensajes. España, que tantas veces duda, esta vez estaba con él. Llegaron donaciones, ayuda, apoyo, llamadas de artistas que habían guardado silencio demasiado tiempo y que ahora querían estar. La operación pudo hacerse gracias a muchos,
pero sobre todo, gracias a algo que parecía imposible, la empatía. La puerta se abrió. El médico salió y sonrió. Ha ido bien. 2 palabras, pequeñas, sencillas, pero capaces de reconstruir a un hombre entero. Samuel no lloró primero. Sonrió primero, luego sí. Luego se derrumbó. No de tristeza, de alivio, de vida. Lucía no solo sobrevivió, Lucía tenía oportunidad de vivir de verdad. Unos días después, cuando abrió los ojos por completo, estaba pálida pero luminosa. Samuel la abrazó con cuidado, como si fuera cristal, pero ella habló con naturalidad. «Papá, ¿ganamos?» Samuel asintió. No por orgullo, no por victoria mediática, sino porque había ganado lo único que de verdad importaba, el derecho de su hija a seguir aquí. Valeria cayó. Contratos rotos. Patrocinios retirados. Una industria que se vio reflejada en un espejo incómodo y tuvo que cambiar. Se habló de leyes nuevas, de transparencia, de respeto. Se habló por fin de las voces invisibles y, sobre todo, se habló de dignidad. Meses después, el Teatro Real volvió a llenarse, pero esta vez no para fingir perfección. Se llenó de trabajadores, sanitarios, músicos reales, gente común, gente como Samuel. Y allí apareció él. No como víctima, no como símbolo, no como héroe oficial, como lo que siempre fue. Un hombre con voz. Cantó. No perfecto, no impecable. Humano, vivo, de verdad. Cantó para su hija, que lo miraba desde la primera fila con una cicatriz en el pecho que ya no dolía, y con una sonrisa que curaba. Madrid se puso en pie, no por espectáculo, por respeto, porque a veces las historias no son de superhéroes, son de personas normales que deciden no callarse cuando hacerlo sería más fácil. ¿Y tú? Si hubieras sido Samuel, si hubieras tenido todo el miedo, toda la presión, toda la amenaza encima, ¿habrías hablado o habrías callado? Cuéntamelo en comentarios. ¿Crees que en la vida vale más la tranquilidad o la verdad aunque duela? Y si esta historia te ha tocado, si crees que historias como esta merecen ser contadas, compartidas y escuchadas, suscríbete al canal, deja tu like, comparte este video, porque quizá la próxima historia sea la tuya. Gracias por estar aquí, gracias por sentir, gracias por no ser indiferente.